Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hay una serie de actividades que hacía tanto el mundo antediluviano como el mundo en tiempos de Lot, como las ciudades de Sodoma o las ciudades de la llanura, como se conocen. Y nosotros vamos a poner la atención ahora a la actividad que hacía ese pueblo, esa gente. ¿En qué se entretenían ellos? Lo cierto es que hay una palabra que se repite en los dos eventos. Y la palabra es que los destruyó a todos. Fueron destruidos los antediluvianos y fueron destruidos los habitantes de la llanura, Sodoma y Gomorra. Ahora yo pregunto, según lo que acaban de leer, ¿es pecado comer y beber? ¿Es pecado comer y beber? No es pecado. Entonces, ¿por qué fueron destruidos ellos? ¿Por qué Jesús señala estas cosas? ¿Es pecado casarse y darse en casamiento? No, no es pecado. De hecho, yo espero casarme. ¿Es pecado plantar y edificar? Ninguna de esas cosas es pecado. Pero según Jesús, las ciudades que fueron destruidas por el fuego, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, compraban y vendían. ¿Es pecado comprar y vender? Hay que ir por el pan, ¿no? Hay que ir por los alimentos. Hay que vender a aquellos que comercian para que el negocio crezca. Tampoco es pecado eso. Nada de lo que usted está leyendo ahorita es pecado. Vamos a encontrar algo que sí es pecado, pero no precisamente lo que está nombrando en sí. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Hermanos, ninguna de esas cosas es mala, pero podría llegarse a convertir en maldad. El mensaje de Dios, el mensaje que Dios tiene para cada generación, es preciso que sea escuchado. Todo lo que te separa de Dios es pecado. Por muy bueno que parezca, por muy buena que sea la intención, todo lo que te separa de Dios es pecado. Y a eso es a lo que le vamos a poner el dedo hoy, esta mañana, en el primer sábado del año 2025. A descubrir, a detectar, a averiguar qué es lo que a mí hasta aquí me ha estado separando de Dios, para no cometer la misma imprudencia, la misma negligencia que cometieron los habitantes del tiempo de Noé y los habitantes del tiempo de Lot. No queremos que nos suceda lo mismo a nosotros por un descuido negligente. Por lo tanto, vamos a ver a nuestras vidas y vamos a encontrar si hay algo que hasta aquí nos ha venido separando de Dios. Para no hacerlo, para que la resolución de este año sea acercarme más y más a Dios. Hermanos, ve hacia usted mismo en esta mañana. Ve a su casa y ve a su familia. Y mire si hay algo que deba de restaurar y póngalo delante de la presencia de Dios y diga usted: voy a restaurar mi vida, voy a restaurar mi hogar, voy a restaurar mi relación tanto con mi pareja como con mis hijos y con mi familia en general.
Que ese sea mi propósito para este año. Si hay alguno de acá que aún todavía mantiene enemistades con familiares, con amigos, restaure también esas enemistades. Vaya con aquel que es su enemigo, pida perdón si es necesario, haga usted el primer paso, la primera acción, pero manténgase delante de Dios con la cara en alto. Recuerde que Jesús dijo que si vas a dar una ofrenda y tienes algo con tu hermano, ve primero, arréglate con tu hermano y luego después vas y das la ofrenda. Si has traído hoy delante de Dios el corazón y la mente, todo tu ser como ofrenda para Dios, arregla todo lo que tengas que arreglar allá afuera. Que no se escuchen palabras de negatividad en el pueblo de Dios. Que no se escuche tal cosa como que se diga, aquello que a mí me hizo, yo no lo perdono, que lo perdone Dios. Esas no son palabras de un cristiano. Un cristiano vive una vida perdonadora hacia los demás. El amor a Dios y el amor al prójimo es lo que nos mueve a nosotros en esta tierra. Somos un ejemplo de la verdadera vida aquí en esta tierra. Los que hemos aceptado a Jesucristo, estamos viviendo la verdadera vida. Yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, aunque esté muerto, vivirá. Así es de que esas caritas que hoy estoy viendo yo aquí son los que están viviendo la verdadera vida, porque han aceptado a mi Señor Jesucristo. Por cierto, el versículo que leímos dice, aparecerá. Ciertamente, como adventistas del séptimo día, creemos que Cristo aparecerá por segunda vez y creemos que será pronto. La señal que Él dio en esos versículos es: comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, edificaban, compraban, vendían. ¿Es acaso no eso lo que usted ve en nuestro mundo actual? ¿Acaso usted no ve una carrera por el dinero en nuestros días? Cuidado, hay una advertencia, no se meta usted en esa carrera. No es que negaban a Dios muchos de ellos, conocían que había un Dios, conocían que existe un Dios. No negaban la presencia o la existencia de Dios. Lo que pasa es que se habían descuidado y estaban absortos en los negocios, absortos en sus planes egoístas, porque querían una mejor casa, porque querían un mejor carro, porque querían un negocio más grande, porque querían qué sé yo cuántas cosas que los separaban de Dios. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú para el año 2025? Lo que yo quiero para ti es que tengas salud primero. Eso es lo que yo deseo para ti. Y luego lo demás, que honres a Dios. Eso es lo que yo pido para ti. ¿Cuántos de ustedes es lo primero que piden? Salud y honrar a Dios. Amén. Tengo alguna visita acá, alguien que no es adventista y que quizás por primera vez esté en la iglesia. No hay nadie que por primera vez esté en la iglesia. Porque si hay alguien acá que por primera vez está en la iglesia, me voy a olvidar de todos y le voy a predicar solamente a él. Pero si no, me vuelvo a acordar de todos y les predico a todos. ¿Sí? Adventistas del séptimo día. Yo sé que ustedes tienen mucho conocimiento. Saben bastante de la Biblia. ¿Qué puedo venir yo a pararme y decirles que ustedes no sepan? Saben bastante. Se saben las 27 creencias, 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Saben y entienden que Cristo Jesús pronto volverá. Conocen que el ministerio de Cristo, el ministerio de Cristo Jesús en el santuario es un ministerio reconciliador para el perdón de nuestros pecados. Todo eso ustedes lo saben. Conocimiento ustedes tienen. ¿Qué puedo decirles yo hoy desde acá para que vivamos una vida cristiana en armonía con todos los principios del cielo? ¿Lo estamos haciendo bien hasta el día de hoy? Y si lo estamos haciendo tan bien, ¿por qué nuestras reuniones son así como opacadas? ¿Por qué no siento la presencia del Espíritu Santo? Y si también voy en el camino del Señor, ¿por qué no me dan ganas de ir a la iglesia?
¿Por qué mi carácter sigue siendo áspero? ¿Por qué mis actitudes no son propias a las de un cristiano? Pero si el conocimiento entonces no me está sirviendo para nada. No que el conocimiento sea malo, pero esta es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. Algunos de nosotros conocemos la letra, conocemos el mensaje, pero nos hemos olvidado de conocer a Dios y nos hemos olvidado conocer a Jesucristo, de quien el mensaje nos habla. El mensaje nos habla acerca de Jesús y nos hemos olvidado de Jesús. Así es de que acuérdate de Dios, acuérdate de Jesucristo, que es a Él a quien debes de conocer. Tú eres un sermón, tú eres un sermón, tú eres un sermón. Y un sermón para ser predicado, no aquí, sino allá afuera. Así es de que, mira que ese sermón sea claro e inteligible para que toda la gente lo pueda ver. Un sermón en ti, tu vida es un sermón, hermano. Hermanos, el mundo se aleja de Dios. ¿Y a mí qué diría alguien? Y la iglesia se enfría, hermanos. Por un lado el mundo se aleja y se aleja de Dios. Y por otro lado tal pareciera que la iglesia se enfría y se enfría. Por cierto, hay muchas personas que yo conozco de esta iglesia que hoy no están acá. La última vez que prediqué me llevé una sorpresa grande de esta iglesia. Y es que casi estaba llena en su totalidad. Y ahora al ver que hay vacíos, hay lugares vacíos, digo, ¿qué pasa con esta gente? O sea que sus resoluciones para 2025 es ir tras el dinero, ir tras los lujos, ir y conseguir esos planes egoístas, conseguir aquello material. ¿Esos son los planes para 2025? ¿Y se alejan de Dios? ¿Se apartan de nuestro Dios? Hay muchos, aún entre las filas del Señor, que viven solamente para esta vida. Lamentablemente, se te ha olvidado que tú vives para Dios y que tu vida está guardada con Cristo en Dios para la eternidad. El mensaje de Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia al mundo, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Durante todas las épocas, Dios, a través de sus hijos, ha tenido que amonestar al mundo y a la iglesia. ¿Y saben qué? Hay muchos de nosotros, los mensajeros de Dios, que por estar amonestando y amonestando y amonestando y tratando de despertar a la iglesia, nos olvidamos que allá afuera hay un mundo que se está perdiendo. Hay iglesias en nuestros medios que son tan problemáticas y conflictivas que por estar solucionando los problemas entre nosotros, nos estamos olvidando del vecino y de la gente de afuera que se está perdiendo por tratar de nosotros, disque salvándonos a nosotros mismos en medio de todos nuestros problemas. Todo eso pasa por la falta de consagración y porque nos estamos viendo a nosotros mismos y no a Dios. Así es de que en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo pido y espero que todos los problemas internos que hayan salido en el pasado queden solucionados para siempre. Y si hay algún problema que pudiera salir, que pueda ser cortado de raíz, inmediatamente que se le vea la punta al iceberg. Así es de que vamos para adelante, que necesitamos iglesias sanas, iglesias saludables espiritualmente. Necesitamos la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que ustedes traigan aquí al Espíritu Santo y lo compartan acá con las visitas. Necesitamos que el Espíritu Santo los acompañe a ustedes. No esperemos una obra milagrosa el sábado. Conságrate a Dios todos los días y espera el sábado como la culminación de la semana, como la culminación de la consagración que tú ya traes durante los demás 6 días que has estado en tu casa. Despierta, iglesia, despierta, que Cristo Jesús viene pronto. Así es de que durante todo el tiempo
Dios ha tenido que amonestar a la iglesia y al mundo al mismo tiempo. Clama a voz en cuello, no te detengas, y anúnciale a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Con voz de trompeta se deben de señalar los pecados del pueblo. La frialdad del pueblo se debe de señalar, porque Cristo Jesús está ansioso de trabajar en nuestro medio, ansioso de que su carácter sea revelado en nosotros. ¿Cómo el mundo se aleja de Dios? ¿Cómo se aleja de Dios el mundo? A través de las leyes que aprueban los gobiernos. Cada vez más nuestros gobiernos, y precisamente los gobiernos de nuestros días, aprueban leyes que van en contra del gobierno de Dios. Estamos viviendo los días en los cuales la gente empieza a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Algunos me han dicho a mí, la religión, y no es palabra de ellos, sino palabra de Karl Marx, la religión es el opio de los pueblos. O sea, es la tontera más grande que nos metieron. La religión, algunos me han dicho a mí eso. Muchos allá afuera no quieren nada de religión. Están mal informados o han leído algún libro que tenga que ver con ateísmo y están rebeldes con Dios. De Dios es quien menos quieren oír. Entonces de esa manera se alejan. Pero otros aplauden las leyes que los gobiernos aprueban. Las leyes que están relacionadas con la ideología de género que nos apartan de Dios como pueblo, como ciudad, como país. Muchas de estas leyes nos han apartado de Dios. Si no escuche usted el clamor de muchos, dicen, volvamos a la Biblia, a nuestras escuelas. Cometimos un error a sacar la Biblia de nuestras escuelas. Y hay estados en Estados Unidos que están pidiendo que la Biblia sea devuelta a las escuelas. A eso es lo que le llamamos restituir el altar caído. El altar está caído y hay que restituirlo. Nos damos cuenta que la violencia cada vez más crece, que el mundo necesita la norma de justicia, la norma que la Biblia enseña. La moralidad que la Biblia enseña, la unión familiar que la Biblia enseña, la armonía que la Biblia enseña, el apartarse de todo mal que la Biblia enseña. Necesitamos la enseñanza bíblica. Todos en nuestras casas necesitamos enseñanza bíblica. El mundo la necesita y Dios tiene un mensaje para este mundo. De hecho, el mensaje adventista es y está simbolizado por 3 ángeles que vuelan alrededor del cielo. En medio del cielo. Y ese mensaje significa que es un mensaje mundial. Dios está interesado en que este mensaje sea escuchado a todo el mundo. De hecho, el mensaje dice a todos los que tienen oídos. Todos deben de escuchar este mensaje. Y el mensaje es que Cristo aparecerá en las nubes de los cielos. Pero antes que Cristo Jesús aparezca, el mensaje dice, teme a Dios y dale honra. Yo quiero decirte que si te has puesto alguna resolución para el 2025, mi resolución para ti, para mi vida y para toda la iglesia adventista en el mundo es esta, que le temas a Dios y que le des honra. Esa es la gran resolución de nuestras vidas, temerle a Dios y darle honra. Ya tú sabes cómo darle honra a Dios. Tú sabes ya cómo temerle a Dios. Yo no te voy a explicar eso. El pastor y el predicador no te van a explicar eso. Tú entiendes que es temer a Dios y tú entiendes que es darle honra. Vamos adelante que tú tienes conocimiento. Nada más levántate y actúa, hermano, que tú ya sabes cómo agradar a Dios. Eso tú lo sabes a través del conocimiento bíblico. La ciencia niega la existencia de Dios. Por lo tanto, muchos de nuestros problemas hasta aquí han sido que traemos a nuestros niños a la iglesia y los hemos crecido aquí en la iglesia, pero como nuestros niños van creciendo a high school, a college y a university, y cuando nuestros hijos ya van al college y a la universidad, empiezan a llegar con ideas diferentes a nuestras casas. Tengo testimonios de familias que dicen, ay no, mi hijo ya no quiere ir a la iglesia.
¿Y por qué, hermano? Ay, hermano, qué pena decirle esto, pero mi hijo ya no está creyendo en Dios. ¿Y por qué, hermana? Es que en la universidad se juntó con unos amigos y luego los maestros y luego lo demás. Y mi hijo está poniendo en duda la existencia de Dios. Ha pasado eso en nuestras familias adventistas. Hemos perdido a nuestros hijos en el sistema de allá afuera, en los colegios y en las universidades. Hemos perdido al niño adventista que trajimos desde chiquito a la casa, que ya no cree en Dios, dice. O sea que la lucha es intensa y Satanás está trabajando con todo el poder de su fuerza para hacer que el mundo entero ignore a Dios y el mensaje de misericordia que Dios tiene. Quiera Dios que nuestros hijos sean guardados por el Espíritu Santo donde quiera que ellos estén y donde quiera que ellos vayan, porque ninguno de nosotros se sentiría feliz perder a un hijo que abandone el mensaje adventista, las filas del pueblo de Dios. Oramos para que nuestros hijos se mantengan en las filas del pueblo de Dios. Amén. Oramos para eso, para que como familia, todos agarrados de la mano, estemos diciendo cuando Jesús venga, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Amén, hermanos. Amén. Todavía no termino el sermón. Oiga, hermanos, otra de las cosas que a nosotros nos está separando mucho es el amor a las cosas de este mundo. Seamos sinceros con nosotros mismos y sinceros con Dios. Y vayamos a Dios y digámosle, Señor, estoy teniendo este problema, porque una relación con Dios tiene que ser de frente, cara a cara. Usted aprenda a orar de esa manera. Usted aprenda a orar y preséntele a Dios todos los problemas que en el presente tiene, todos los problemas que en el presente trae. Hay cosas que se nos hacen penosas contárselos aún a nuestros amigos, pero que no le dé pena contárselas a Dios, por fea y horrible que sea. Siéntase con la confianza segura que Dios lo va a escuchar y le va a ayudar. Vaya a Dios y dígale, tengo este problema, Señor. Qué pena que salga de mis labios estas palabras, pero las tengo que decir y confesar. Esto y esto me está pasando, y esto estoy padeciendo, no me siento bien. Ayúdame, Señor Dios Todopoderoso, que necesito de ti hoy. Sálvame, dijo Pedro, porque si no me ahogo. Por atrevido, quería caminar en el agua y de repente sintió que se ahogaba y dijo, sálvame. Hay un sálvame que es para ahorita. Porque si te retrasas, Señor, me ahogo. Ayúdame hoy, Señor. Hoy. Y te levantas y vas a sentir la ayuda inmediata de Dios. Si ese problema que traes es emocional, si es un problema físico, si es un problema del carácter que sea, cree y confía en que Dios te ayudará. No amemos las cosas de este mundo. Esa fue la advertencia del apóstol San Juan. No améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En los versículos que leímos, dije que había una palabra que se cumplía en los dos actos. Tanto las familias de los tiempos de Noé como las familias de la ciudad de la llanura fueron destruidas. Las cosas de este mundo serán destruidas, hermano. Tu casa que está bonita, será destruida. Tu carro será destruida. Tus propiedades serán destruidas. Lo único que no será destruida es tu vida cuando está guardada en Cristo Jesús. Esa se preservará para la eternidad. Cristo Jesús dice, mandará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra, y estos ángeles levantarán a los hijos de Dios
y los llevarán a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo en el aire. Que palabras como esas sean lo que te mueva a ti a vivir un cristianismo honrado, un cristianismo fiel, un cristianismo no viendo al hermano, sino viendo a Dios y creyendo en sus promesas. Así como en tiempos de Noé los hombres no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice el Espíritu de profecía, así según las palabras de Jesucristo nuestro Salvador, será la venida del Hijo del Hombre. Yo me quedé pensando en estas palabras porque las dijo Jesucristo. Esto es demasiado tarde, hermanos. O sea que hay muchas personas que se darán cuenta tarde que deben de prepararse, pero ya no hay más tiempo. Y sentí dolor en mi corazón el imaginarme que muchas familias en el mundo se van a dar cuenta demasiado tarde que deben de prepararse. Pero que no pase eso en el pueblo de Dios, pero pasará. Porque el día que Jesucristo dijo este mensaje, ese mismo día pronunció una parábola que le llaman la parábola de las 10 vírgenes. Y dice, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. En mi manera de contabilizar, de sumar, restar y dividir, para mí 5 insensatas y 5 imprudentes es como que me digan, esta mitad está preparada y la otra mitad no está preparada. Así lo veo yo, en mi manera de dividir 5 sensatas y 5 imprudentes. Pero quiera Dios que esas 5 imprudentes sean el 1% de la iglesia y ese 5% prudentes sean el 99% de la iglesia. Quiera Dios que así sea, que no sea mitad y mitad. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Yo dije en el sermón, conocimiento tenemos, hermanos. Y entonces, ¿a qué se refiere Jesús? No entendieron hasta que vino el diluvio. No comprendieron la necesidad de prepararse hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Se llevaron las manos a la cabeza y dijeron, si tan solo hubiéramos escuchado a Noé y nos hubiéramos preparado, le hubiéramos ayudado a construir el arca. Pobre Noé, pasó 120 años construyéndola, martillo tras martillo, clavo tras clavo, piedra tras piedra, pegamento tras pegamento. Pero la gente exhorta en sus negocios, exhorta en sus preocupaciones de la vida, se olvidaron del mensaje de Noé y olvidaron lo más importante, que es la preparación para encontrarse con nuestro Dios. Hay un versículo en Amós que dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. No olvides eso, prepárate para encontrarte con tu Dios. La iglesia, dice el Espíritu de profecía, también se enfría. De hecho, el mensaje a la Odisea es el mensaje a una iglesia tibia. Pero Dios dice, yo te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego. Y ese comprar es de gratis. Aunque usa un lenguaje comercial, ese comprar es de gratis. A Cristo Jesús le llegamos con las manos vacías y salimos con las manos llenas, hermano. De hecho, para los que estudiaron en la lección esta semana, se llama amor inmerecido. ¿Cómo se llama? Gracia inmerecida, ¿eh? Estudiamos que el amor de Dios es invariable. Estudiamos la lección que nos muestra qué clase de amor es el amor de Dios al presentarlos a Oseas y a la esposa de Oseas. Vimos que nuestro Dios está interesado en nosotros y que su amor es eterno y es invariable. El Dios de paciencia, de amor y de misericordia, dice el Espíritu de profecía, se ha empeñado vez tras vez en atraer a todos a la gracia, a todos que dentro. De hecho, el mensaje del que ustedes leyeron también esta semana, según Mateo capítulo 22, el mensaje es para que todos vengan, para que todos entren. Hay algunos que no aceptan el mensaje y otros que entran sin la debida preparación. Por lo cual se dice claramente, según el consejo del apóstol Pablo, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Dice el apóstol seguidamente, mirad pues con cuidado cómo andáis, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, hermano. Allá el 31 de diciembre, ¿verdad? En uno de los estados de allá del sur, la gente estaba celebrando y qué sé yo, pensando en años de prosperidad para sus propias vidas, cuando de repente un loco vino, atropelló a un montón, disparó a otros cuantos, dicen que mató a 10 y dejó lesionados a cientos, no sé cuántos, pero ahí se acabó la carrera de la vida para las personas que estaban en completa pachanga. ¿Cómo se dice en mexicano? Sí se dice, ¿verdad? En completa pachanga, en completo fiestononón, dice. ¿Verdad? Ahí se acabó todo. La vida se puede terminar de la noche a la mañana. El día que menos piensa, te puede pasar algo y se acabó la vida. Más vale que vivamos con Dios y con esperanza a partir de hoy y todos los días de nuestra vida. Porque no sabemos cuándo esta vida terrenal puede terminar. Pero sí sabemos que sea que vivamos o sea que muramos, Cristo Jesús nos hará volver de donde estemos para encontrarnos con Él. Los muertos, dice, en Cristo Jesús resucitarán. A mí me gusta ese versículo, me gusta, porque hay gente que amo que ya está muerta. Y me gusta cuando dice, los muertos en Cristo resucitarán. Y los vivos, dice el apóstol Pablo, ¿qué pasa con los vivos? Digo, seremos transformados para así estar con nuestro Señor para siempre. Eso me gusta a mí. Promesas, yo soy de los que me encantan las promesas de Dios. Me encantan las promesas del Evangelio. El pueblo de Dios vive por las promesas, porque las cree. Yo las creo. A mí me gusta hablar bastante, pero una de las cosas que no se me da es llegar a un velorio y hablar. No encuentro palabras que decirle al que está dolido. No encuentro cómo decirle, cómo llegarle. Yo solamente tengo en presente las palabras de Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero como veo al familiar del dolido o a su familiar más cercano totalmente destrozado y herido y lleno en lágrimas, digo, ¿será que no leyó la Biblia algún día? Pero ¿qué le puedo decir yo? Porque el que lee la Biblia y cree en las promesas de Dios, ese es valiente. Ese tipo es un roble. Esa mujer tiene fuerzas. El que lee la Biblia y cree en las promesas de Dios. Entonces yo digo, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Y dice el Espíritu de Profecía, hay momentos en que el silencio es sabiduría. Y prefiero quedarme en silencio en esas circunstancias. Así es de que, redimiendo el tiempo, dijo el apóstol Pablo, porque los días son malos. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios, dice, se unan con el mundo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que el conflicto de los siglos está hablando? Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo. ¿Quién de aquí está unido con el mundo para desmentir esta palabra profética? ¿Y qué es unirse con el mundo? ¿Saben? Yo empecé el mensaje diciendo que comer y beber no es malo. Y si comer y beber no es malo, ¿a qué se está refiriendo Cristo? Comer y beber en el contexto de holgazanería, en el contexto de hartura, en el contexto de glotonería, eso es pecado. Y muchos viven para el Dios vientre, para el Dios estómago. Muchos están preocupados en satisfacer sus deseos de comer. Pues una fiesta, eso es lo que significa comer y beber. Y esas fiestas que algunos de nosotros participamos nos han separado de Dios. Comer y beber en el contexto de diversión, eso sí es pecado. Así es de que aléjate de eso. Plantar y edificar no es malo porque todos merecen una casita y tener algo plantado. Pero cuando plantar y edificar te separa de Dios, consumes todo tu tiempo y no le das tiempo a Dios, te olvidas del mensaje y a causa de tu trabajo empiezas a perder a tu familia, eso sí es pecado.
Y eso es lo que dice Jesucristo, que sucederá cuando Cristo Jesús venga. Ahora nosotros vemos y miramos la cuenta de banco y decimos, tengo $10,000, pues eso no es nada. Dicen que Elon Musk tiene 300,000 millones de dólares. $10,000 no es nada. Voy a trabajar más para hacer más. Voy a correr más tras la carrera del dinero. Quiero hacer esto, quiero hacer. El vecino, mi amigo, el familiar cercano, se compró un carro. Compró un Tesla. Yo también. Y empiezas a correr por la carrera de el yo, el egoísmo que se alimenta a sí mismo. Eso es pecado, hermanos. A eso se está refiriendo Cristo. Te alejaste de Dios, te descuidaste de Dios, te enfriaste de Dios por las cosas de este mundo. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo, dice el apóstol Pablo. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como el mundo vive y compartiendo sus placeres prohibidos, a esto se refería Jesús en Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30, a las palabras que estoy leyendo ahorita. Viviendo como vive el mundo y compartiendo sus placeres prohibidos. Cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces, tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus brillantes visiones y sus falaces o engañosas esperanzas. Así será, dijo Cristo, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Durante todas las edades, las culturas y sociedades han querido encontrar la paz, pero no basada en Dios, sino basada en sus propios esfuerzos. Dijeron unos por allá, construyamos una torre que llegue hasta el cielo, dijeron. Sí, muy blasfema me parece a mí esa declaración. Una torre que llegue hasta el cielo, por si viene otro diluvio, no nos pasa nada. Así dijeron ellos. En las ciudades de la llanura, dice el Espíritu de Profecía, se vivía una paz aparente a causa de la abundancia que gozaba la ciudad. Y las familias de la ciudad eran completamente ricas y a causa de esa riqueza se habían vuelto ociosos y a causa de la ociosidad se habían vuelto pecadores. Ve que hasta cierto punto la ociosidad es malo. Y no me diga que a algunos de ustedes les gustaría tener un part-time nada más, pero que la hora se la pagaran a 200. Para que les sobre tiempo y ver más películas y hacer más esto, e ir allá, e ir acá, y viajar, y qué sé yo, pues. Pero también la ociosidad nos separa de Dios. Tú debes de aprender a encontrar el balance. ¿Qué es el balance en tu vida? Porque las ciudades de la llanura, según Ezequiel, tu ociosidad fue la que te condenó, le dice. Estados Unidos ha sido un país de abundancia, pero ha sido un país también donde se cultiva y se promueve el vicio y la ociosidad. De hecho, estamos viviendo en un momento, en una generación donde muchos jóvenes no quieren trabajar, muchos jóvenes encerrados en sus cuartos, viendo sus aparatos, sus celulares, sus tablets, sus computadoras, no quieren trabajar. Comen porque si no comen se mueren. Pero ni quieren ni comer, hasta perezosos son para comer. Hasta el sándwich lo preparan con una pereza que... ¡Ay, qué bárbaros! No son como nosotros, los latinos que venimos de México, de Centroamérica, que estamos preparando la comida y nos estamos saboreando lo que vamos a comer. No, los jóvenes de nuestros días son perezosos hasta para preparar su comida y no se bañan. Algunos nomás. Algunos no se bañan porque traen pereza. Y si supieran, digo yo, que mi mamá
me levantaba a las 5 de la mañana para que me fuera a bañar al río, y el agua del río estaba heladísima. El aire se cernía sobre la pocita donde me bañaba y le hacía así el agua, ¿ve? Y cuando yo le metía la mano, estaba fría, fría. Yo metí un pie, metí el otro, empezaba mojándome aquí, hasta que llegaba. Si supieran que así me tocó, pero que me tenía que bañar porque en la escuela era obligación llegar bañado. Yo decía, ¿no será que solo si me mojo la cabeza está bueno? Pero como mi mamá actuaba como general, decía que completo todo tenían que bañarse uno. Entonces digo yo, ¿qué crianza esa? No entendía en su debido momento, pero ahora sí entiendo que eso fue una bendición para mí. Esa crianza, esa manera de... Pero hoy, agüita caliente, como tú la quieras, mas sin embargo, muchos no quieren hacerlo. Hermanos, también la ociosidad es mala, nos separa de Dios y se convierte en un pecado. De estas cosas estaba hablando Jesucristo. De estas cosas es que Jesús nos advirtió. Dios tiene un mensaje para nosotros y para el mundo. Y el mensaje, como les dije en el sermón, es que le honremos y que guardemos sus mandamientos. Ustedes conocen los mandamientos de Dios. Ustedes tienen ese conocimiento. Honrémoslo. Los adventistas del séptimo día hemos sido criticados porque el sábado. Y sí, ciertamente hacemos recalco en el sábado porque es la parte controvertida, la parte que el mundo religioso y el mundo no religioso niega. Pero son 10 mandamientos. 10. Y si alguno, dijo el apóstol Santiago, es obediente en esto, pero quebranta un puntito, es culpable de todos. Así es de que más vale que me digas los últimos 6 mandamientos. A ver si te lo sabes. Saben que la ley de Dios es amar a Dios y amar al prójimo. Y son muchos los que dicen amar a Dios, pero pocos los que dicen amar al prójimo. Y según el apóstol Juan, ¿cómo tú dices que amas a Dios si no amas a tu prójimo que lo ves ahí? Pero sí amas a Dios que no lo ves. Mentiroso, dice el apóstol Juan. ¿Sabes amar a tu prójimo? Si sabes amar a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás nada de tu prójimo. Hermanos, acabo de decirles los 6 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. No te olvides de ellos, porque el 4º mandamiento está en la otra tabla. Yo dije los otros 6 mandamientos, pero muchos se olvidan de ellos. Jesucristo dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Qué bonito eso. Hace poco prediqué de ese versículo usted. Hace poco prediqué de San Juan 14:15. Esta es nuestra gran resolución para nuestra vida. La resolución para hoy es restaurar el altar que algunos de nosotros lo tienen derribado en su hogar o derribados en sus vidas. Dice que Elías llegó, agarró 12 piedras, empezó a restaurar el altar que tenía años de no haber sido puesto allí un sacrificio. Porque Israel había caído en la idolatría, había caído en la adoración falsa a los Baales. Entonces el altar de Jehová se había olvidado. Agarró Elías y voy a restaurar el altar, y Elías le puso agua al altar como para que se viera más bonita la cosa, porque si hay que demostrar que al Dios al cual yo le sirvo es Jehová, el Señor de los cielos y de la tierra, lo vamos a hacer. Así es de que restauramos el altar, puso la víctima, y cuando puso la víctima no fue escandaloso para orar. Yo tomo mucha lección de eso. No se meta usted en esas oraciones escandalosas. El que se acerca a Dios y lo hace con humildad, con corazón contrito, humillado, a ese tú no lo desprecias, dice el Salmo. Así es de que llegó y dijo, Señor, poquita oración, y de repente cayó fuego del cielo y consumió a todos.
restaura el altar en tu vida para que el fuego del Espíritu Santo te envuelva, hermanos. Restaura el altar. Así es de que todos los demás que estaban ahí en la presencia de Elías se pusieron miedosos, temblor de piernas y que más no podían ni hablar, porque la presencia de Dios estaba en medio de sus hijos fieles, Elías y otros cuantos más ahí. El pecado de este mundo debe de ser denunciado. El mundo tiene que ser llamado al arrepentimiento. La verdad tiene que ser presentada a un mundo que perece. Los mandamientos de Dios deben de ser leídos a las comunidades, al mundo entero, porque muchos no saben ni siquiera que honra a tu padre y a tu madre es el 5º mandamiento. Hay que llamar al mundo a un arrepentimiento y también a la iglesia a un arrepentimiento en Cristo Jesús y ser obedientes a sus mandamientos. El mundo se aleja de Dios y la iglesia se enfría y eso debería de causarnos mucho dolor. Dios manda a todos los hombres a que le teman y a que sean obedientes. Y una cosa importante para terminar: los juicios retributivos de Dios no caerán hasta que el mundo sea amonestado del castigo que vendrá para los que continúan en una vida de rebeldía y de libertinaje descarado. El mundo hoy está viviendo sumergido en vicios y en las diversiones humanas. Y la ola de vicios y diversiones humanas se hace cada vez más grande y envuelve a todas las familias de la tierra. Que Dios nos libre de la mundanalidad de este mundo, de la perversión y de los vicios, y que nos podamos alistar todos en las filas del pueblo de Dios. Amén.